Si yo, ojo que Ok. si yo me muteo no me puedo, así voy a quedarme calladito. Gracias, Gustavo. Sos un genio. Gustavo es capricorniano. En fin. Muy bien, ahora sí vamos a empezar. Esta es la clase. Como siempre, porfa, apaguen los celulares, que ya suficientes interrupciones tuve hoy. Las chicas de la contraseña del Wi-Fi. Muy bien. Y en los que están online, recuerden que cualquier pregunta, duda, vamos a hacerla por escrito. Cuando ustedes hagan algún comentario, puede ser una clase que llegue a suscitar algún comentario, denme tiempo para que yo lo repita y los de online lo puedan escuchar, ¿vale? Porque ellos no los oyen a ustedes. Y así podemos tener un poquito más de interacción. Vamos a empezar con la clase de hoy. Tres ciudades, tres artistas. Ya vimos Ansel Kiefer y para la votación de hoy, yo creí que iba a quedar Ai Weiwei porque en la votación anterior quedó de segundas y ganó Catalán, que la verdad, si me preguntan, a mí me cae muy bien que haya caído Catalán porque me permite hablar de cosas que Ai Weiwei me va a permitir hablar de otras si llega a ser. Me sorprendió mucho, yo creí que iba a quedar, pero viste que en el repechaje siempre pasan cosas extrañas. Y en el repechaje terminó ganando Catalán. Y me parece muy divertido de Catalán, porque es un artista que nos permite, que aparte todo el mundo lo conoce, es uno de los artistas más famosos del mundo, uno de los grandes nombres, y también me parece una muy buena contraparte a Kiefer. Kiefer tiene esta cosa súper densa, ¿no? Pesada, romanticismo alemán en su máxima expresión, y Catalán es un italiano de Padua, muy particular y muy divertido. Vamos a ver qué tan divertido es realmente, ¿no? Entonces dije, ¿por dónde empezamos? Y empecemos por un viejo conocido. Todo el mundo ha visto esta imagen y con muchos de ustedes la vimos en vivo, en Miami, ¿no? ¿Cómo se llama esta pieza? No se llama ni La Banana, se llama El Comediante, The Comedian, ¿no? Esto también es importante, porque los nombres en este tipo de obras van a ser muy importantes a la hora de referirnos a ellos. Porque el título, como diría Duchamp en algún momento, es una extensión de la obra, es un apéndice de la obra. Tengamos mucho cuidado con los artistas que son sin título, porque el sin título a veces es una salida fácil para algunos artistas, ¿no? Hay algunas veces que está bien que sea sin título, porque todo el ejercicio ocurre dentro de la experimentación visual, pero cuando es una obra conceptual, suele ser importante cómo se llama. Y se llama no el bromista, sino el comediante, de comedian. Entonces ya de entrada nos está marcando un punto. ¿Cuándo la hizo Mauricio Catalán? ¿La hizo en un museo? ¿La hizo en una galería? No, la hizo durante Art Basel Miami. Una de las ferias más grandes, importantes, donde más se mueve el mercado del arte contemporáneo internacional occidental, ¿no? La hace en la Galería Perrotin, que es su galería francesa, con el cual Perrotin tiene una gran amistad de hace mucho tiempo, lo vamos a ver también hoy, y lo que hace es agarrar la bananita, la pega con una cinta a la pared, y la llama al comediante, y vende 3 copias. Son 3 copias, no, es una banana pegada a la pared. Nosotros la experimentamos en primera persona, y fue muy interesante por la progresión que se vivió durante el tiempo de la feria. Por nosotros la vimos, casi que ni le dimos mucha atención el primer día, que es el día VIP de grandes coleccionistas, yo lo llamo el día de Leonardo DiCaprio, ¿viste? Que está Leonardo DiCaprio comprando obra por ahí en la feria y demás. Eso es lo chévere, ir a Art Basel, te cruzas te entendés una lógica del mercado que nos supera a nosotros en como, mira, estos son los precios y unas situaciones muy particulares. Estamos hablando de una feria donde en la sección de al lado hay Picassos, hay Magrittes, hay Capours, hay Herrera, hay de todo tipo de grandes nombres y grandes obras, ¿no? Una pared ahí, básicamente, aparte en el sitio central de Art Basel, puede salir $100,000 con toda la facilidad. El alquiler de esa pared durante las ferias de Art Basel. Recordemos que el negocio de Art Basel no es el arte. El negocio de Art Basel es inmobiliario. Es el alquiler de un espacio por una gran cantidad de dinero durante muy poco tiempo en una feria de exposiciones. El negocio de Arteba no es arte. Es inmobiliario. Lo paga la galería. La galería alquila un stand y el stand tiene un costo. Se nos olvida eso. El negocio de las galerías sí es el arte, pero el negocio de las ferias no es el arte. Las ferias no venden arte. Venden espacios físicos por muy poco tiempo. Y entre más prestigiosa es la feria, más pueden cobrar.
un stand central en Art Basel creo que estaba a $350,000, $400,000 en central de Art Basel en Miami, ¿no? Los más paralelos son un poco más baratos y hay incluso algunas zonas donde hay galerías invitadas. $250,000 más o menos, sí, sí, sí. Creo que Ruth Ben-Sacar, que está en un espacio paralelo, era un monto muy, muy, muy elevado para una galería extranjera, ¿no? Una galería latinoamericana. Son las galerías que están aparte paralelas al centro. Entonces, esto hace más significativo agarrar una pared para pegar una banana. Es un comentario importante. ¿Sí? Normalmente tendríamos que recuperar ese monto. ¿Sí me hago entender? Es un monto importante usar esa pared allí en Art Basel. Es una vitrina importante también como artista. Cattelan hace esto ya siendo ultra famoso y habiéndose retirado, en palabras de él, de la escena del arte internacional. La progresión fue muy divertida. Los primeros días la gente la miraba, tomaba fotos. Lentamente se empezó a volver una cosa viral, hasta el punto donde la gente se llenaba. La policía tuvo que venir, la feria es privada, la policía tuvo que ingresar a hacer una especie, como cuando uno va a un concierto, que ponen para que la gente haga la fila y se pueda tomar la selfie. Y un punto donde estaba peligrando porque la gente golpeaba las otras obras, le pidieron a la Galería Perrotín y la tuvieron que quitar. Y quitaron la obra. Entonces, todo por una banana. Son 4 días. Las bananas se portan bastante bien. Hay aire acondicionado, ¿viste? Aparte tenía el culito ese que hace que se dure más tiempo. 3 copias en $150,000 más o menos cada una. Ahora bien, esa es la pregunta. Bueno, déjenme terminar porque todas esas preguntas, créanme, la clase de hoy no las va a responder, pero lo voy a intentar. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Antes de meternos en este tema que es la nueva, lo que se vende es un certificado escrito que dice que vos sos dueño de la idea de la banana pegada en la pared. De la idea, no del imán, no es NFT. No es un NFT, no es un NFT, esto es mucho antes de los NFTs, fue antes de pandemia, va a ser antes de pandemia, y lo que se compra es el certificado de la obra. La compró, por ejemplo, el Museo de Estocolmo, y el Museo de Estocolmo tiene el derecho de exponer con unas instrucciones precisas, compra una banana, compra un pedazo de cinta y la pega y certifica que esa banana que está exponiendo es de autoría de Mauricio Cattelan. ¿Ok? 3 copias, llegaron a ser 5 porque hay 2 copias de artista. Esto nos parece rarísimo, nos parece una estafa y nos vamos a dar cuenta que no es tan distinto a nada en el arte. Eso es lo importante que tengamos hoy. Entonces yo quiero que hoy abramos un poquito la cabeza y el corazón. No, hoy es la cabeza y el sentido del humor, porque nos vamos a tener que reír un poco. Es una buena manera de entrar a la risa, porque toda la obra de Cattelan busca poner en jaque ese sistema, que es lo que dice que esto es una obra de arte o no. ¿Qué determina que ciertos objetos sean arte o no? ¿Qué determina que ciertos objetos cuesten millones de dólares o no? O tengan el prestigio y el nombre, sean nombrados como obras de arte en la historia y que otros objetos no. Es muy interesante toda esta historia de la banana porque hace muy poco tiempo, el 11 de julio del 2022, demandaron a Cattelan por plagio por su obra El Comediante. Imagínense, un artista estadounidense lleva a juicio al italiano por la banana pegada a la pared, que ya recaudó $390,000 en diferentes versiones. Acusa el artista que es similar a su obra Banana y Orange. Unos años antes, un artista de poco renombre, hizo una obra así y la presentó. Les voy a decirse con seguridad total, Cattelan jamás había visto esto. No lo había visto porque no es un artista famoso, no es un artista conocido ni nada, pero la obra es muy parecida. Es complicado. Entonces, ¿de quién es la obra? ¿De Cattelan o de este artista norteamericano? ¿No? Pegó una naranja y pegó una banana. Es muy interesante eso. Nosotros, me acuerdo, en la universidad una vez hicimos una curaduría para el Salón Nacional en Colombia y la curaduría se llamaba 2. Porque nos encantaba encontrar coincidencias nacionales e internacionales de obras de artistas que no se conocían, pero que hacían obras prácticamente iguales. Es imposible que eso no ocurra. Más en la época en la que consumimos visualmente todos lo mismo. Son comentarios que evidentemente están ahí presentes y una especie de zeitgeist, se llama eso, de espíritu de la época, que brota. Y la figura del autor es una figura complicada y extraña en ese sentido.
¿no? Esto es un poco lo que pasaba el día de la feria, porque lo que no comprendemos, y que esto creo que es una de las cosas más interesantes, y a mí me tomó mucho tiempo comprenderlo, es que la banana, como toda la obra de Catalán, vamos a ver ahora a continuación, y todo el arte en general, la obra no es la banana y la cinta, sino todo lo que la obra suscitó. Toda esa polémica, eso, la policía del Estado norteamericano entrando a una feria privada, al país protector de la propiedad privada mundial del capitalismo, la policía tuvo que entrar a defender y proteger la capacidad del lugar para poder fotografiarse con la banana. La viralización de esa imagen. La cantidad de plata que Basel había ganado en entradas, porque la entrada de Basel es bastante costosa, ¿no? Ingresos de gente tal vez que jamás había ido a la feria, pero que fue para ir a fotografiarse con la banana. Esa es la obra. Incluso el artista que hoy en día dice que la obra es de él porque él ya había pegado una banana con cinta en la pared y lo está demandando. Todo eso es la obra. ¿Cómo se llama la obra? Es un gran chiste. Perdón, no es un chiste. Es una comedia. Son cosas muy distintas. Un chiste es algo espontáneo. Una comedia es algo preparado. Se necesita profesionalidad para acceder a la comedia, ¿no? Ahora bien, hay algunas referencias importantes en la historia del arte que siempre es necesario mencionar una y otra vez porque se nos siguen olvidando. Hay un señor, no sé si lo conocen, se llamaba René Magritte, pintor poco conocido, francés, movimiento por allá escondido, llamado surrealismo. No sé si alguna vez lo oyeron mencionar. No era francés realmente. Era suizo, si no estoy mal, siempre se me olvida de dónde era Magritte. Y Magritte pintó una pipa margritera y escribió abajo, si mi francés no me falla, esto no es una pipa, ¿no? ¿Cómo se dice eso en francés, David? Ay, claro, acá en París sí, no hay problema. Ceci n'est pas un pipe. Un pipe, ¿no? Oui, oui, ok. Esto no es una pipa. Y Magritte está haciendo exactamente lo mismo, en cierto sentido, que hace Catalán con su famosa banana. No es una banana. No se trata de la imagen. No se trata ni siquiera de la materia física del arte, sino de la relación que tenemos con esa materia física. Ahora bien, si tenemos que hablar de Magritte, ¿no? Y de la gente tomándose la selfie, ¿no? Tenemos que hablar de este señor. Porque detrás de todo, hay, en arte decimos Duchamp escondido, no gato escondido, sino Duchamp escondido. Porque este fue el señor, que es el gran papá de Catalán, y de Warhol y de todos, que entendió eso. Se dio cuenta, muy inteligentemente, el querido Franchute, que el arte es una relación, no es una cosa estanca. No es ese objeto de Mariela Scapati. Eso no es arte. Lo que es arte es la relación que yo tengo con ese objeto. Les pongo el ejemplo que siempre coloco. Durante 250 años, en la ventana intermedia de una medianera interna de una casa a las afueras de Ámsterdam, de Bélgica, de Bruselas, había una pintura de Rembrandt cubriendo una ventana. 250 años, 5 generaciones, más tiempo que la historia de Argentina como país. Esa pintura de Rembrandt no fue una pintura de Rembrandt, ni fue una obra de arte, fue una tapadera de ventana. Porque la relación que tuvo toda esa familia con ese objeto fue de tapar ventana. Hasta que viniera un amigo familiar, dijo, che, esto, la limpió un poquito, ah, qué linda, averiguemos cuánto vale. Ay, es un Rembrandt, somos millonarios, y ahora está en el Museo de Ámsterdam. Historia, la pueden buscar, ya esta historia la he contado, la viramos en diferentes datos, pero lo que trato de decir es hermoso eso. Son relaciones, de tal manera que yo puedo entablar relaciones artísticas con cosas que antes a mí no me parecían arte. ¿Viste? Cuando alguien dice, ay, pero eso no es arte, porque vos no querés que sea arte. Pero si vos quieres que algo sea arte, puede serlo. Y puedes tener una relación estética con eso. Pero más interesante aún de eso, al de entender que era una relación, Duchamp se empieza a dar cuenta que en una relación intervienen muchas cosas. Como la pareja, que uno cree que está solamente con la persona, pero está con los papás, con la mamá, con toda la familia, con los abuelos, con la tradición, con la cultura, el país y demás. Y no cree que es de a dos, no es de a dos. Es un mundo con un universo con otro universo. Lo mismo pasa en el arte. Entonces, no solamente hay artista y espectador en este objeto, en esta relación. Hay museos, galerías,
conocedores, historia del arte, formación de la cultura y un montón de cosas más. Lo vimos cuando vimos Tokio. Había un montón de cosas que nosotros no consideraríamos arte tan arte porque es más ilustración o dentro del mundo de las artes gráficas. Pero para los japoneses es obra de arte con A mayúscula, ¿no? Al mismo nivel que para nosotros la Mona Lisa y demás. Es la relación que tenemos con el objeto. Y Duchamp lo comprende muy bien. Ahí lo vemos, siempre divertido. Son muy parecidos los dos. La manera en la que respondían preguntas, la manera de eludir completamente las preguntas de los entrevistadores, el nivel de fama. Duchamp nunca decía la verdad. Contó 20 historias distintas de su origen. Nadie sabe muy bien de dónde venía y para dónde iba. Era un tipo solitario, pero bastante conocido y popular. Catalán es igual. De hecho, en la feria, mirando la obra, apareció un hombre que se parecía y que actuaba como si fuera Catalán. Yo no lo reconocí muy bien, tenía un poco la nariz grande, Catalán lo vieron en la foto, tenía una nariz muy particular, pero la gente lo vio y empezó a tomarse fotos, y la gente se empezó a tomar fotos, incluso gente de nuestro grupo, yo vi, mientras yo estaba dando la visita guiada, se empezaron a tomar selfies con él, y pregunté por qué se están tomando selfies. No era Catalán, dije, ese era Catalán. No, le enteré. Él manda dobles y gente que lo representa en diferentes zonas. Entrevistas en museos, en universidades importantes, cae un tipo que dice que es catalán y da la entrevista y responde como catalán. Porque catalán no está. De hecho, hay un documental hermoso que acaba de salir hace un poquito de tiempo y vale la pena que lo vean. Está en la Lulura TV, que se llama I'll be right back. Bueno, vuelvo enseguida. Que nunca estoy, ya como vuelvo enseguida, ya vengo. Pone un letrerito y ya vengo. No se fue totalmente, pero siempre está una especie de fuga. Y Duchamp era muy parecido. Duchamp, ahora sabemos que esta obra realmente fue una idea de su amiga filósofa, que se la regaló, esto hay que decirlo, la filósofa misma confesó, tuvo una idea y se la regaló. Y estaba en un concurso con sus amigos, todos conocemos la historia, amigos vanguardistas de la época, hacen un concurso para aceptar el arte más vanguardista del mundo. Duchamp, para hacerles entre una broma y al mismo tiempo una crítica, se va a la ferretería, elige un objeto que le resulta completamente insignificante, anodino, que es el migitorio, lo presenta bajo otro seudónimo, que es aparte el nombre del fabricante del objeto, como si acá pusiéramos ferro, no sé cómo se llaman los materiales de acá. Ferrum o Corona o qué sé yo, allá se llama Remut, la fecha, y lo voltea y le cambia el nombre, y le pone la fuente, porque el nombre es muy importante. Un objeto que estaba hecho para recibir, un migitorio, ahora se vuelve un objeto para dar. Fuerte, también la idea, una cosa medio sexual, extraña, ¿no? Y lo presenta. Sus amigos vanguardistas no sabían que era de él, porque lo presenta de manera con un seudónimo, y dicen, terrible, esto no es una obra de arte. Acabo, los más vanguardistas no lo aceptan, y se para Duchamp y dice, jaja, no que tan vanguardistas no eran después de todo, ¿no? Porque toda vanguardia a la larga es un canon también. Todo revolucionario quiere construir otro sistema, siempre, ¿no? No es un nihilista, un revolucionario cree en que es posible un futuro. Entonces, Duchamp empieza a plantear estos objetos que los va a llamar ready-mades, que son objetos ya fabricados y que por la acción del artista, desplazamiento y por el mismo sistema del arte se vuelven objetos de reflexión. Cualquier objeto sacado de su contexto y colocado en el espacio de exposiciones sirve para pensar algo, porque deja perder su uso. Lo mismo que pasó con la pintura de Rembrandt, pero a la inversa. La pintura de Rembrandt era una obra de arte que por uso se volvió otra cosa, una herramienta. Ahora bien, una herramienta, al quitarle su uso, se puede volver una obra de arte. ¿Ah? Estamos ahí como un ejercicio lógico muy, muy claro. Muy bien. Catalán hace más chistes. Hizo otro chiste. Duchamp hizo un migitorio, bueno, hizo un inodoro. 18 quilates. Puro oro macizo. Instalado en el baño del museo. Sí. A ver, ahí está arriba, Catalán. 18 quilates de oro puro en una relación con eso. ¿Qué significa hacer una cosa tan terriblemente ordinaria y desagradable del material más preciado que hay? Más allá del desagrado que nos da. Ese ejercicio conceptual es lo que le interesa a Catalán. Ahora bien, ¿lo hizo él? Él fundió el oro, lo labró, no, lo mandó a hacer. ¿Cuál es la obra? ¿Ah? Entonces, no la banana. De la misma manera que el objeto no es el objeto.
A pesar de que este objeto sí es particularmente caro, a diferencia de una banana. Él lo manda a hacer, claro. Son cosas, es una fundición. Esto es muy importante que sepamos. Catalán no toca sus obras, nunca las toca. No hace nada él. Todo es mandado a fabricar. Él tiene una pequeña oficina en Nueva York, chiquitita, y desde ahí, sin ningún tipo de mueble, hay un escritorio y una silla, y se sienta a pensar. Va todos los días sagradamente, mientras está en Nueva York, a pensar ideas y a proponer cosas. O lo hacía hasta el momento en que se retiró, porque supuestamente se retiró. Sí, en Nueva York él tiene su sede allá, pero son artistas en París también, y es italiano, ¿no? Ahora bien, se robaron el inodoro. Entraron unos tipos, pues claro, es un objeto carísimo, está en el baño, y estaba de hecho en un famoso museo histórico en Inglaterra, que era la antigua casa de Churchill, y entraron y lo robaron, ahí se ve. Y el creador del inodoro dorado dice que los ladrones son los verdaderos artistas. Esto es lo que entiende Gatelán, que también está bueno para la vida, si se ponen a pensar. Aún las pequeñas vicisitudes que se nos salen del plan, están buenas, debe ser acuariano. Están buenas las cosas que nos sorprenden. La incertidumbre por ahí la acepta, ¿no? Es una resiliencia muy interesante. Y me parece muy divertido entender que el robo del inodoro también hace parte de la obra. Porque la obra, insisto, no es el objeto, es lo que ese objeto genera alrededor de sí. Siempre ha sido así, ¿no? Es muy, muy interesante eso. Ahí lo vemos, ¿no? Porque aparte es un tipo muy divertido, con el inodoro, entonces si lo hubiera robado él, obviamente no se lo robó. Y empezamos, y me quiero devolver, porque para eso sirve esta clase. Entonces, ¿de dónde viene este sentido del humor? Catalán nace en una familia de 5 hermanos, muy pobre en Padua, muy, muy, muy pobre. Una relación con su padre muy, muy difícil, que se va a notar luego, vamos a darnos cuenta, su obra está cargada de un montón de simbologías, y ni siquiera termina la secundaria. Esto también es interesante. No termina la secundaria. Viaja a Milán y empieza a interesarse por el arte. Se da cuenta que no tiene ningún tipo de talento, como esa persona que acaba de pasar ahí. Se da cuenta que no tiene ningún tipo de talento, ni le interesa desarrollar ningún tipo de virtud, sino que su interés va a ser insertarse en el arte. Se da cuenta, muy chico, que hay una revista muy importante, tal vez una de las más importantes del mundo de arte, que se llama Flash Art. Es una revista que todavía sigue siéndolo, y en los años 90 era la portada de Flash Art, ¿no? Como decir en Latinoamérica Arnexus o algo así, ¿no? O Art in America en Estados Unidos. Tener esa portada era todo, era como una especie de consagración como artista. Y él dijo, yo me voy a consagrar como artista, y como soy tan buen falsificador, falsificó las portadas, compró revistas, hizo un castillo de naipe con las revistas, fotografió el castillo de naipes, ustedes lo están viendo ahí, y se compró la mayor cantidad de revistas que pudo, que vendían en kioscos de Milán, falsificó la portada y puso su propia obra en la portada, y se disfrazó de distribuidor y las volvió a llevar a las librerías para que las librerías las vendieran y las distribuyeran como la original. Imagínense haber tenido la suerte de comprar una flash art, no sé, 10, 20 euros, y tenerla todavía, decir, esto es un Catalán original, falsificación de Catalán, porque hoy en día deben valer bastante dinero, obviamente. Y se mete de esa manera, y esa es la primera obra que hace Catalán. Entonces ya nos estamos dando cuenta de por dónde viene el juego. Toda su pregunta tiene que ver con esa cosa que es el sistema del arte. ¿Qué edad tenía? 20 y tantos, 90, 20 y tantos, no debería ser muy, muy grande. 1990. Ahora bien, en su primera muestra individual, gracias a este tipo de acciones, porque hizo un par más, lo invitan a exponer una galería muestra individual. Y aparece algo que es genial. Yo tenía un profesor que decía todo el tiempo, Lucas, lo entrevistamos, uno trabaja con lo que tiene. El problema de los artistas es cuando tratan de trabajar con lo que no tienen. Cuando uno trata de trabajar con lo que tiene, no hace nada. Se queda ahí, no tengo. No, uno tiene que trabajar con lo que tiene. Y lo único que tenía nuestro querido Catalán era la ausencia completa de talento y un miedo terrible al fracaso. Era un miedo terrible al fracaso. Y en vez de tratar de resistirlo y hacer yoga y meditación, mindfulness y coaching, como hacemos hoy en día, el mundo del coaching, menos coaching, más Nietzsche, menos coaching. Y entonces Catalán llega y dice, no, yo voy a hacer
con el fracaso. Entonces compra un letrerito en la entrada de la galería, que significa vuelvo enseguida, torno súbito, italiano, lo cuelga en la puerta de la galería, cierra la galería de la inauguración y se va. La gente llegó y todo el mundo esperaba, todo el mundo se quedó esperando en la puerta, es una galería muy importante de Milán, se llenó la puerta de gente, no sé si alguien me está escribiendo, ¿todo está bien? Bueno, ustedes me dicen si hay algún problema de sonido, de audio, ¿no? No sé si hay algún, y la gente se quedó llena de personas en la puerta, críticos de arte, curadores, era la época en la que la gente iba a las inauguraciones, entonces era como muy masiva, con el letrerito de torno súbito, y obviamente nunca volvió, ni siquiera apareció el día de la inauguración. Esto lo catapultó impresionantemente en Europa, y sobre todo en Italia, y siguió con esa serie de ejercicios. La siguiente obra es una denuncia policíaca real, segmentada a la policía del robo de una obra. El robo de una obra, Mauricio Catelán, por la presente, informa que le fue sustraída y robada la siguiente obra, Y cuando escribe la obra, dice, una ópera invisible. Él denuncia que le fue robada una obra, y como era la obra, no era una obra invisible. Entonces le fue robada. Y la policía lo certificó, y anotó, y está todo el certificado. Lo que había en la exposición era el certificado firmado de denuncia. La policía está, en este momento hay un caso sin cerrar en la policía italiana de Milán de una obra robada que es invisible, ¿no? Es como esos superpoderes de la mano del genio que dice, bueno, ¿qué quieres hacer? Bueno, yo quiero ser invisible. Dice, bueno, vas a ser invisible, pero solo cuando nadie te ve. ¿Para qué se sirve ser invisible cuando nadie te ve? Aparte, poéticamente es hermoso la idea de una obra invisible que fue robada. ¿Cómo se dio cuenta que fue robada si era invisible? ¿Cómo sabe que no está ahí todavía? ¿No? Yo le había preguntado como policía, lo divertido es que cuando uno de sus doppelgangers cuenta la historia, dice que la policía nunca le preguntó nada. ¿Cómo es la obra? ¿En qué consta? ¿Es una pintura, una escultura? ¿Es una obra invisible? ¿Ópera invisible? Y como la burocracia no le importa nada, porque igual no le iban a buscar, obviamente. En fin. Luego, continúa. Ay, es muy genial. ¿Por qué es esto? Es recordar que la obra de un artista no es una piecita, sino esa insistencia que continúa a lo largo de toda una vida en una idea de todas las maneras posibles. Es como una especie de obsesión. No importa si la vendía, no ganaba un mango, porque tenía un peso en esta época, o si la vende a 5 millones de dólares. Porque a veces creemos, ay, lo hacen para ganar plata. No, la mayor parte de la vida de estos artistas no ganan plata. Ni siquiera son famosos. Es un ejercicio de una pregunta. ¿Por qué es una obra? Estaba en una exposición, no tenía obra, porque él no hacía obra, y al lado había una muestra. De noche se mete, rompe la puerta de la galería al lado, se roba la muestra del colega y la presenta como obra suya en la exposición. Se llama Not Another Fucking Ready-Made. No, Another Fucking Ready-Made, como otro estúpido ready-made más. Es un ready-made, pero no de una empresa, sino de su colega artista. Lo denuncian, la policía viene, tiene que venir el curador y decir, no roben, es arte conceptual, qué sé yo, como le dan. Y también hay una cosa que me parece muy graciosa, y es cómo logra escapar de la ley Catelán. ¿No? No es un tipo que se enfrenta a la ley como Santiago Sierra, el español, que es como mucho más, sino que como nunca está, la policía pareciera que no sabe muy bien qué hacer, hay una broma, siempre está sonriendo, es graciosito, es como un niño. En Colombia tenemos una frase, cuando alguien es muy arrogante, una frase popular, dice, ay, se la está dando de artista. ¿No? Como alguien hace algo que se cree muy importante, te la estás dando de artista. Como si los artistas tuviéramos un tipo de permiso para hacer cosas que están por fuera de lo legal, o por lo menos de lo moral, ¿no? Hay una especie de zona gris que el artista... ¿No les ha pasado? A mí me ha pasado como, no, bueno, lo atraparon con drogas, no sé dónde, uy, terrible, es un drogadicto, no, es que es artista, es que es artista. De como, es que es artista. No, sí, igual es drogadicto, pero es artista. Está bien, ¿no? Y él se roba la obra, luego la tiene que devolver, obviamente, el artista lo perdonó, lo entendió perfectamente, afortunadamente, y se roba la obra y la expone en estas cajas, así tal cual la ven. Uno llegaba a la galería y ni siquiera estaba expuesta bien, ¿no? Se robó todo lo que había en la exposición de al lado. Luego se inventa
El instituto Abramosov, la fundación, ¿qué es una fundación? Se pregunta por esta acción, una vez más, esta noción de no producir obra, y dice, bueno, yo quiero dar una beca para artistas que tomen la decisión durante un año de no hacer obra. Ser un artista que, en vez de aplicar a una beca para presentar y ganarse un premio, aplica a cambio de no hacer obra durante un año. Que es terrible para un artista, sobre todo joven, porque no hacer obra durante un año es básicamente desaparecer, más en los 90s, ¿no? Que es como una cosa muy, muy intensa. Hace este premio, le pide a 100 conocidos $100 cada uno, entonces logra $10,000, es una beca de $10,000 para los artistas que no apliquen y tomen la decisión con contrato firmado de no producir ningún tipo de obra de arte en ejercicio artístico durante un año, para hacer Bartleby's, ¿no? Preferiría no hacerlo. Bartleby, el escribano, el texto de Melville, que es este escribano, ¿no? Que copia, un copista en la casa de un escribano en los 1800, que un día el jefe viene y le dice, bueno, Bartleby, por favor, cópiame estas actas. Y le responde, preferiría no hacerlo. ¿Cómo preferiría no hacerlo? ¿No? Preferiría no hacerlo, pero ¿no lo vas a hacer? Preferiría no hacerlo. Y sigue respondiendo así hasta que desaparece completamente. Bueno, tienes que comer, preferiría no hacerlo. Pero tienes que, y nadie lo puede atacar porque no dice no, ni dice sí. Dice, preferiría no hacerlo. Preferiría no hacerlo. Es muy cristiano eso. Cuando Jesús está en el monte, en el jardín de Getsemaní, el día antes de la crucifixión, está rezando, que la historia dice que sudó sangre por la angustia. El rezo de Jesús dice algo muy bartleviano. No le dice, sabe lo que se le espera, porque ya lo habían vaticinado, y esto tiene mucho que ver Catalán, no me estoy yendo de las ramas, tranquilas y tranquilos. Y dice, Padre, si es posible pasar este trago amargo, por favor, pasa de mí la copa. Como, si es posible saltarnos la vida, si hay alguna manera, preferiría no hacerlo. Igual nada, tuquiti, le tocó. Pero es eso, preferiría, no es un no, pero tampoco es un sí. Es el bolero más hermoso y más terrible cuando uno lo vive desde el otro lado, que es el bolero de quizás, ¿no? Es quizás, tal vez, preferiría no hacerlo. Vamos viendo, dicen en Argentina, ¿viste? Vamos viendo, hablamos, ya no va a pasar nada. Luego, con la plata, ningún artista se presentó. Entonces se va con esos $10,000, se los queda, se va a Nueva York. Se va a Nueva York, se hospeda en la casa de un amigo, no tenía plata, tenía $5 por día, comía arroz durante un montón de tiempo, hace una muestra con un burro y un candelabro que nadie en Nueva York en ese momento entiende. Hoy en día la entenderías perfectamente, pero en ese momento nadie la entiende. Y no, empieza a hacer una serie de proyectos, alquila un lugar y monta su propia galería. Y se llama The Wrong Gallery. Y la galería nunca abría, estaba cerrada siempre, y tenía un letrero que decía, fuck off, we are closed, como andate, mierda, estamos cerrados. La gente iba a la galería, anunciaba inauguraciones, la gente llegaba y no había nada, siempre estaba ese letrero cerrado, o a veces abría, pero no le avisaba a nadie, entonces la galería estaba vacía. Todo tiempo un juego y un ejercicio, ¿no? de esa especie de expectativa y de la relación que tenemos con el evento artístico. Lo invitan, porque esa es la otra, como es un tipo, no es un tipo duro, es un tipo tan niño, la gente termina queriéndolo mucho. Como es amable, es un poco dulzón, graciosito, evasivo, es ese íntimo amigo del curador italiano de la Bienal de Venecia, y sin serlo todavía, muy poco conocido, lo invita a la Bienal y le da esa pared. Una vez más no tenía ideas, entonces lo que hace es venderle su pared, le alquila la pared a una empresa de publicidad de billboards. Entonces, la empresa de publicidad viene, es una publicidad en perfume. Pone una valla en perfume en la mitad de la Bienal de Venecia. Curador dice, este cabezón, le arruinó la curaduría. En la mitad de la Bienal es una valla publicitaria. Y dice, oh, está la próxima dona, ¿no? Y está la botellita del perfume. Y aparte se ganó la plata, porque alquiló la valla y se quedó con el dinero para poder seguir viviendo. Y es muy divertido porque un coleccionista lo compró creyendo que era una gran obra de arte conceptual y la compró por mucho dinero. Y empieza a pasar eso. Empieza a pasar como toda una especie de malentendidos, porque lo que hace Catalán
es habitar muy bien en los años 90 y principios de los 2000 un espacio donde todavía no era tan claro un montón de cosas que hoy en día ya, viste, como un curador hoy en día no le puede pasar eso. Ya no le pasa, y menos hoy en día donde tienes que revisar. ¿Viste lo que le pasó a los de Kassel, que lo vimos? Que apareció una imagen antisemita y la echaron. Hoy en día revisamos hasta el cansancio cada pequeña cosa, porque en cambio Catelán vivía todavía en una época donde la fiesta del arte parecía no ser, no había nada viral, no habían redes sociales, funcionaba de manera muy distinta. Luego dice, no es suficiente. Al diablo con la Bienal de Venecia, yo voy a hacer mi propia Bienal. Voy a hacer mi propio evento y me quiero llevar esta gente a otro lugar. Hay que trasladar a la gente del arte, a toda esta gente, a otro lugar. Y se va a Palermo, a un botadero de basura, en Palermo, en el sur de Italia, abajo, y manda hacer una copia a escala igual 1 a 1 de Hollywood. Invita a todos, los lleva, curadores, teóricos, a todos los de la Bienal de Venecia, se los lleva a un cóctel en un botadero de basura centenario del sur de Palermo, que ni siquiera la gente de Palermo va porque es terrible, huele fuerte, qué sé yo. Y en la colina arriba dice Hollywood. Y ahí es donde pasa algo también mucho más interesante. Y es el espacio. El espacio se vuelve importante. Antes, ustedes no sabían que no era Hollywood. Esta imagen podría aparecer en la internet y podríamos pensar que es California. Se parece incluso el lugar, ¿no? ¿Qué es lo que Hollywood hace que sea Hollywood? La relación que tenemos con ese lugar. Es la relación. Es muy interesante eso. Es el espacio. Es el cambio de eso, ¿no? ¿Qué es lo que hace que la Bienal de Venecia sea la Bienal de Venecia? Venecia. La relación que tenemos con Venecia, ¿no? Y la gente allí, ¿no? Todos arreglados, saliendo, bueno, arreglados de los 90s, yendo a un cóctel, ¿sí? En ese momento se sintió como una provocación. Esto hace parte del documental, ¿no? Estaban los mozos con champán y prosecco y vino y bebidas para celebrar el nuevo letrero que sigue estando allí en Palermo. Luego, no contento con eso, dijo, bueno, los años 90 era la época de las bienales. Habían bienales en todas partes. Creo que hasta Buenos Aires llegó a tener una bienal. En algún momento que duró una o 2 tandas nomás. Y lamentablemente, porque estaría muy bien que tuviéramos bienales. Y entonces dijo, bueno, yo voy a armar mi propia bienal. Y se inventa una bienal. Y consigue sponsors, porque ya eran bastante conocidos. Se consigue un par de sponsors con mucha guita. Y consigue en una isla del Caribe un hotel de un coleccionista que se lo presta para llevar artistas y hacer una gran bienal en el Caribe. Se llama... Aparte, no es la primera bienal, es la 6ª Bienal del Caribe. ¿Por qué empezó en la 6? Como si ya tuviera historia, ¿viste? Entonces, miren quiénes están, quiero leer. Vanessa Beecroft, Olafur Eliasson, Douglas Gordon, Mariko Mori, Chris O'Philly, que era el de las bolas de caca de elefante, ¿se acuerdan? Gabriel Orozco, el mexicano, Elizabeth Peyton, la pintora fantástica, Pipilote Riz, la videoartista suiza, Tobias Redberger, y Ritrik Tiravanija. Alto grupete. Se lo lleva, invita a críticos y teóricos, él solamente obviamente paga los pasajes aéreos de los artistas y se los lleva a la Bienal del Caribe, ¿no? Un sitio paradisiaco, hermoso, y bueno, no había, pero en mi Bienal no había arte. Se los lleva de paseo. ¿Qué pasó? Catelán. Pues casi no es escorpiano, dijo mi chica. No, es Cúpido. Ah, miramos. ¿Entre Leo Virgo? ¿O entre Virgo Libra? Okay. No había arte. Esta es Elizabeth Peyton. Es una de las pintoras, mejores pintoras del mundo. Es una genia. Me encantan sus pinturitas hermosas. Las hemos visto en Basel varias veces. En el Rovell hay varias. Y se los lleva a un paseo de fiesta. Y se la pasan de fiesta durante todo el tiempo de la Bienal. Y lo más interesante y divertido, ahí está Ritrik Tiravanija tomando whiskola. Aparte, no es un paseo de alto nivel, es un paseo un poquito más berreta, en el sentido, ¿no? Trae un poco más trucho, ¿no? Son artistas, allí están comiendo juntos. Y lo único que quedan son los registros, y hay una foto que no la logré encontrar dentro del catálogo, lamentablemente, que no lo tengo, me encantaría tenerlo. Lo vi alguna vez donde está él con un ventilador y arriba dice, lo siento, mentí.
No hay bienal. Es todo un chiste. Lo peor es que fueron críticos. Claro, las revistas mandaron a sus críticos para revisar y hacer la nota de la bienal. Enojadísimo. Este es un crítico muy famoso. Jenny Liu visita la Sexta Internacional de la Bienal del Caribe. Hubieras podido hacer un poquito de investigación, te has dado cuenta que no hay más bienales internacionales del Caribe. Es una hipocresía sorprendente, no confíen en él, nadie debería. Un acto impío en el mundo del arte de sabotaje, ¿no? Viste toda esa cosa, porque se viajó en vez de disfrutar en el Caribe y tomarse unos cuantos tragos con estos artistas geniales, se enojó terriblemente porque lo estafaron y no había arte. Estaba horrorizado que no había nada que ver más que a los artistas. Como, terrible. Lo gracioso es que Catalán dice igual que es uno de esos momentos donde él todavía no, esa revisión que hace sobre este evento, no está totalmente seguro de si lo volvería a hacer o no. Pero cuando se entrevistan a algunos de sus doppelgangers, dice, la historia del arte occidental comienza no con las obras, se llama La vida de los artistas, de Vasari. Giorgio Vasari escribe el primer libro de historia del arte y no se llama Las obras de arte, sacrosantas y puras, se llama La vida de los artistas y nos cuenta la vida de Miguel Ángel, Leonardo, Donatello, Rafael y compañía. La vida de los artistas es importante. Sin artistas, hace poquito había una obra de Andrés Sobrino en un Arteba, que me parecía que era muy puntual, en Arteba después de la pandemia, que era un letrerito hermoso pintado que decía, no existe arte sin artistas. ¿Existe arte sin museos? Sí. ¿Existe arte sin ferias? Sí. ¿Existe arte sin galerías? Sí. ¿Existe arte sin iglesias, sin mecenas, sin dinero? Sí. No existe arte sin artistas. No hay arte sin artistas. Es lo único vital para que el arte ocurra. Esos individuos que lo produzcan. Ahora bien, lo otro ayuda para que podamos pagar los alquileres y demás, pero arte va a seguir existiendo siempre. En las guerras existió arte. Cuando todos los sistemas se cayeron, seguía existiendo porque los artistas estaban vivos y seguían produciendo. Así que, no sé, ¿quién sabe? Y yo me hago esta pregunta, viendo el documental y viendo como toda esta situación de allí de la Bienal del Caribe, tener ese grupete de artistas junto, re jovencitos, años 90, ¿no? 2001 era, en un momento de ebullición de ideas. ¿Qué conversaciones habrán ocurrido allí? ¿Qué efervescencia intelectual, emocional, afectiva habrá motivado, sin que lo sepamos, todas las grandes obras que vimos después? Porque si reúnes a 7, volviendo a ser muy bíblico hoy, porque hoy vamos a ser muy bíblicos, nos vamos a dar cuenta por qué, Jesús tenía una frase muy linda que decía, donde 2 o más se reúnen en mi nombre, allí estaré yo. Como toda esta gente estaba reunida en nombre del arte, porque son artistas. Estoy seguro que esas conversaciones terminaron generando cambios o generando procesos de obra que luego vimos en grandes espacios y que generaron grandes reflexiones en la historia del arte. Entonces, no es todo simplemente un chiste. Es una comedia. Son cosas distintas, recordemos. No es un tipo que hace chistes, es un tipo que hace comedia. Entendemos la diferencia, ¿no? Chiste es el tío mío que cuando toma un poco de más el 31 de diciembre hace chistes. Este es un chico que hace chistes. Este señor es un comediante, ¿no? Luego, Perrotin era muy famoso en los 90s por ser un mujeriego empedernido terrible. Creo que sigue siéndolo. No sé por qué, pues no es nada atractivo Perrotin, pero al parecer algo le pasa con las chicas. Y lo que era muy conocido, entonces va, él era su galerista, y le dice, bueno, tú te vas a disfrazar durante un mes, vas a atender la galería vestido de pene. Y le hace un disfraz de pene al su galerista, y Perrotin se disfraza. Y durante un mes entero es un bunny, es un pene conejo, es un conejo pene. Está disfrazado y tú ibas a la galería Perrotin a cualquier muestra y el galerista te recibía saltando y te atendía vestido de pene. Es muy bueno, es muy bueno. ¿Por qué es eso, no? Y también es entender la manera en la que piensa un artista. Le dices a un artista, no. El galerista se vende. Vamos, ¿qué me tengo que vestir? No pasa nada con tal de vender, dale, banana a la pared, hacemos lo que sea. No importa nada, lo importante es que está bien, porque para eso está un galerista, para que venda, ¿no? Lo mismo le pasa con el galerista de Milán, ¿cómo es que se llama? David siempre se me olvida. Es un galerista de Milán muy importante, que fue su primer galerista. Yo siempre había creído que era escultura, y no, le pide que durante todo el tiempo de la muestra lo va a colgar y lo va a pegar en la pared. Y lo pega en la pared. Y sí, claro, y este hombre empieza a darse cuenta que el calor de la luz
se empieza a sofocar y se desmaya, entonces tiene que venir la ambulancia y lo rescatan y toda la cosa. Pero es el galerista vuelto obra, ¿viste? Como el ejercicio, es Duchamp, pero en su máximo nivel. Duchamp agarra un migitorio, Catalán agarra al galerista y lo vuelve cuadro. ¿Viste? Toda esa parte que no vemos del arte, porque no la vemos, creemos que el arte es como una cosa medio sagrada, que no tiene nada que ver con el dinero, es como los curas que no tocan la plata, ¿viste? Pero también es un retrato. Y luego si superamos el hecho de que sea el galerista, es una linda metáfora de la condición humana, ¿no? ¿No se sienten así a veces un poco? Como inmovilizados, pegados a la pared, ¿no? ¿Cómo nos presentamos en redes sociales hoy en día? Un poquito así, ¿no? Como cuadros, como completamente inmóviles, sometidos a la mirada de los otros, que termina consumiéndonos. ¿Alguna vez tuvieron esas redes sociales de citas, Tinder o algo así? Es un supermercado. Qué bueno. Sí. Catalán. Y es muy tremendo porque es un consumo humano, ¿viste? Elegís por una imagen. ¿Cuánto tiempo están haciendo? 12, no, pasaron 2 horas, casi se mueren. Parte de nada, claro. ¿Qué empieza a pasar? No, supongo que hizo antes. Son muchas preguntas, Luis, esa parte no la sé, no estuvo. Pero seguro no le dio pis, lo que pasó fue que se desmayó, porque claro, lo que empieza a pasar ahí es que en la cinta... Chicas, se están haciendo un choquelo. Claro, pero claro, ¿qué pasa? Como está en contra de la gravedad, cuando respiras y botas el aire, te aprieta la cinta y luego no puedes volver a llenar, te quedaste, ese es tu límite. Y te empiezas a ahogar, te empieza a apretar, porque es tu propio peso el que aprieta, ¿no? Y luego, Brandt, el famoso coleccionista, Rembrandt, le convoca para que haga una obra. Ahí lo vemos con su colección, lo convoca a él y su mujer, que es una hermosa exmodelo, hoy en día exmodelo, en ese cuando se casaron era su modelo, a que fabrique una obra. Y entonces Catalán va a la casa, ya es, ahí está, esta es la modelo, ay, no, creí que está el nombre, pero no está el nombre. Es muy, muy, muy conocida, Cosmopolitan, varios números. Y cuando Catalán va a la casa, descubre que Peter Brandt, tiene trofeos de caza en las paredes de animales que ha cazado. Y entonces Peter Brandt le dice, bueno, ¿qué se te ocurre? ¿Qué vas a hacer? Hace una copia exacta de la mujer de Peter Brandt y se llama Trophy Wife. ¿Cómo? Trophy Wife. La mujer trofeo. De la misma manera que las presas atrapadas por el coleccionista. Y aparece la esposa trofeo allí colgada. Y lo peor es que les encanta. ¿Viste? A mí me sorprende la manera en que los coleccionistas les encanta que es como el perro que le muerde la mano al dueño. Y ay, que en vez de hacerle así le dicen buen chico, ¿no? Es muy fuerte. Y ahí es donde empieza a trabajar, ya venía trabajando con escultura, pero se empieza a sofisticar muchísimo la escultura hiperrealista que empieza a desarrollar, ¿no? Esto ya no es una persona, ¿no? Es una escultura. Y empieza a trabajar con animales disecados y con toda una serie de procesos escultóricos que, insisto, él no hace, pero que le permiten cierto realismo. Y son obras divertidas, siempre hay una broma inicial, se llama El amor salva la vida. Entonces ahí vemos el burrito cargando el perrito, que carga el gato, que carga el gallo. No, imagínense un incendio, un desastre natural, como si se fueran a salvar así, ¿no? Entonces es linda, el amor salva la vida, con su contracara, el amor dura para siempre, que son los mismos animales, que son los huesos. Yo no sé si la salvó tanto, ¿no? Es un poco cruel. Ahí están las dos, el amor salva la vida y el amor dura para siempre, ¿no? El amor dura para siempre, pero así, claro, así fácil durar para siempre. Hay que durar para siempre así, nada más difícil. Pero empieza a hacer toda esta serie de juegos y nos empezamos a dar cuenta que detrás de la broma o de la gracia que nos generan sus imágenes, que aparte son fáciles de comprender, ¿no? Como es una metáfora, no es tan complejo, digamos, no es abstracto ni intelectualísimo. Hay una especie de pulsión medio macabra, dolorosa por lo menos. Hay un dolor y una relación con la muerte muy, muy fuerte en la obra de Catalán. Una pulsión de muerte muy importante. Este se llama El regreso de Trotsky, o Novecento, ha tenido 2 nombres muy interesantes, y es la obra que tal vez lo catapultó ya internacionalmente como el gran escultor que lo conocemos hoy en día. Es un caballo
disecado, pero que parece vivo, sostenido del techo. Estamos hablando de la misma época en la que Damien Hirst hacía sus cosas con sus animales disecados y demás. La pregunta que siempre se hace cuando se hacen estas clases, ¿y mató el caballo? No tengo idea si dónde sacó el caballo. Ahí les debo el dato, no lo dice él. De seguro, estoy seguro que hay caballos que se mueren de muerte natural y lo habrá disecado. No creo que lo haya matado para hacer la obra. No me lo imagino dándole como al pobre caballito. Pero lo interesante es la manera en que está disecado el caballo para ser sostenido. Y es muy interesante una vez más los dos nombres, ¿no? Los dos nombres son interesantes. El primero es Trotsky. Conocemos la historia de Trotsky, ¿no? Trotsky es este gran ideólogo de la Revolución Rusa, con Lenin y Stalin. Lenin fallece, queda Stalin, y Stalin empieza a traicionar, y Trotsky se da cuenta que toda su idea de socialismo, de verdadera igualdad, porque recordemos una cosa, políticamente, en términos generales, la izquierda siempre ha hecho una buena pregunta, y la hizo bien, por eso fue tan exitosa, porque hay unos que tienen tanto, y otros que no tienen nada. Esa pregunta hay que hacerla. La respuesta que ha dado no ha sido muy afortunada, pero la pregunta está bien. Y Trotsky era un verdadero ideólogo. De hecho, aún hoy en día, la gente izquierda hoy en día los llamamos trotskistas, poco criticándolos, pero troscos, pero por Trotsky. Trotsky se va a vivir a México y sigue siendo un ideólogo, es íntimo amigo de Frida Kahlo, íntimo literalmente, tenían una pareja abierta, poliamor ahí con Diego Rivera. Diego Rivera hoy en día sabemos que era parte de un agente secreto de la CIA, de Rockefeller, en una época muy complicada, años 50. Y a Trotsky un día, Siqueiros le hace un atentado, porque Siqueiros era stalinista, ¿no? Era más ruso comunista, y los comunistas querían matar a Trotsky, porque Trotsky ponía en jaque ese sistema, ¿no? Era, digamos, un poco el verdadero espíritu del socialismo ideal de Marx y compañía. Stalin ya lo había traicionado, lo ha vuelto un régimen, y terminan yendo un hombre que le da esta entrevista, y con una pica de hielo matan a Trotsky en México. Vayan a la casa de Trotsky, es súper linda, si van alguna vez al DF, va uno a la casa de Trotsky, va uno a la casa de Frida, es como un paseíto lindo ahí en Coyoacán. Entonces es muy interesante toda esa cosa de ser un caballo de la revolución y quedar ahí, ¿viste? Como suspendido en la mitad de la nada. Y, el regreso de Trotsky. Y luego el siguiente nombre es Novecento. Cuando la vuelvo a mostrar, creo que ya entendemos muy bien, se refiere al cambio de siglo, ¿no? Una vez más, a toda esta idea de revolución. ¿Y qué significa un caballo colgado? ¿No? Usamos la metáfora para hablar de los autos que tienen caballos de fuerza. El caballo representa eso, fuerza, movilidad, ¿no? Energía. Y ese caballo lo único que representa es una especie de peligro, ¿no? Porque imagínense lo que se iba a caminar. Era muy interesante porque la gente, cuando se inauguró la primera muestra, entraban y como está todo el tiempo esperando encontrar algo, no veían nada y de repente era como ¡wow! Y se quitaban porque creían que los iba a defecar. Porque el caballo estaba vivo, había gente que pedía que por favor bajaran el caballo, que no se puede hacer, viste que siempre ahí la señora de los Simpson, alguien quiere pensar en los niños, viste como, ay, el caballito, ¿por qué le están haciendo daño a los caballos? No, pues señora, es un caballo disecado. ¿Mató el caballo? No sé, señora, pregúntele usted. Bueno, en fin. Esas preguntas, no mató el caballo, se murió de viejo. En fin, y el caballo, claro, como está lejos, y en la manera en la que está disecado, pareciera que estuviera vivo, ¿no? Tiene las patas un poco alargadas, entonces genera un poco efecto de que se te viene encima. Y es triste, es hermoso al mismo tiempo, porque está ahí moviéndose lentamente, y es una muy hermosa metáfora de la vida humana en muchos sentidos, ¿no? Es como la potencia ahí contenida, el final de la vida, el comienzo, pero al mismo tiempo la energía, digamos, resumida. Continúa con sus nociones de caballo, porque hace muchos caballos este señor, y empiezan a aparecer los caballos de pared. Son caballos, ahí se ve una persona, ¿la ven? El tamaño, para que entendamos la proporción, un caballo de verdad, y esto sería un poco lo que, como una manera de escribirlo es, cuando vamos a la casa de un cazador que tiene la cabeza del caballo, ¿viste que? Esta es ya la parte de atrás. Esta es la trastienda, tal cual, gracias, André. Esta es la trastienda, es la parte de atrás del caballo, ¿no? La parte de atrás del caballo. O esta que se llama caput. Porque resulta que nuestro querido Catelán encuentra una historia, después de hacer la primera obra, esta, en la que descubre que en la Primera Guerra Mundial, gracias a un incendio generado por las armas en los bosques de Europa, una serie de caballos salieron corriendo y saltaron por un risco hacia un lago.
pero el lago estaba congelado y solo pudieron, quedaron clavados de cabeza y murieron todos. Más de 100 caballos. Es una historia de la Primera Guerra Mundial. A él le parece terrible, espantosa, pero al mismo tiempo muy particular la idea de alguien que viene y encuentra un montón de caballos muertos al revés, ¿no? Con el cuerpo para afuera y la cabeza metida en el agua. Entonces se imagina cómo se vería y fabrica esta gran idea como de este fracaso, ¿no? De la vida salvaje, de la naturaleza, de la vida que se muere por culpa de este aparato bélico, ¿no? Referencias más fuertes, ¿no? Hay gente que incluso, insisto, Catalán es muy hábil en no responder ni decir de qué van sus obras. Un buen artista nunca te dice exactamente de qué trata una obra y más si es conceptual. Hay un ejercicio, una metáfora abierta siempre. Hay gente que se atreve a nombrarlos autorretratos. La hermana de él, que es entrevistada en el documental, cuenta una historia de un Catalán mucho más triste de lo que uno podría imaginarse. De una relación con el padre y con la muerte y con la religión y con la fe muy compleja. Recordemos que es italiano, de Padua, pobre aparte, católico, de formación por lo menos, ¿no? Una relación muy fuerte con la culpa, el sacrificio, el dolor. Su papá siempre le dijo que nunca iba a servir para nada, que nunca iba a hacer nada con su vida. Imagínense lo que significa decir ser artista en una situación así. Y aparece Inri. Obviamente toda la Iglesia Católica, los creyentes del mundo se manifestaron en contra de esta obra y empieza a generar polémica. El problema para mí con la obra de Catalán es que es un muy buen atractor de esa polémica, porque la atrae, y vamos a ver obras aún más polémicas ahorita, y yo lo que invitaría siempre es a superarla. Lleguemos a la polémica, porque es la que nos atrae, pasada la polémica, el escandalizar. Saquemos a la señora a Maud Flanders, que es este personaje de Los Simpsons que dice, hay que pensar en los niños, saquémosla un poquito de nuestra vida, ¿no? Como pongamos la señora Moralina o el señor Moralino, puede ser señore Moraline de la vida, sacámosla de lado y tratemos de entender un poquito la reflexión que se esconde ahí. Hay una pregunta profundamente dolorosa, ¿no? Este caballo, no hay nada más triste que ver un caballo acostado. Viste que los caballos no se acuestan, están como siempre como de pie, tienen una relación con la verticalidad y cuando empiezan a caerse ya es, ¿no? Es como un momento donde no van a poder volver a ponerse de pie. Hay una relación muy fuerte de ver ese animal tan poderoso. ¿Alguna vez han visto un caballo enfermo? Creo que no hay animal más triste que un caballo enfermo, porque es esa cosa erguida que se viene abajo y que no puede ponerse de pie, ¿no? Ejercicios muy fuertes, ¿no? Crucificar a una mujer. Esto hoy en día creo que estaría re prohibido. Años 90, 2000. No lo sé. ¿Y saben qué también está bueno de Catalán? La corrección política de nuestra época, donde nos escandalizamos por todo, impide que ahondemos en sentimientos posibles, ¿no? ¿Qué significa, no? Esto probablemente no es un ejercicio de, si vamos a lastimar mujeres, de ninguna manera, sino que es una pregunta por el papel de la mujer en la iglesia. ¿Qué mujer? De espaldas, no de frente, ¿no? Siempre de espaldas, sometida y crucificada sin nombre, anónima. Hay un montón de reflexiones que podemos hacer a partir de cómo se nos presenta. Una vez más, es una imagen hiperrealista, ¿no? Es una pintura hecha uno a uno, como una especie de cama. Y luego, la novena hora, la obra que termina de sellar la carrera, digamos. Es como la obra que cuando buscamos a Mauricio Catalán aparece en Google, ¿viste? Cuando buscas un artista aparece esta obra. Y es una pieza encomendada a un escultor de cera que la fabrica, en la cual el objetivo era colocar al Papa parado y casi en el último minuto Catalán dice, decide romper un vidrio ahí mismo, hacer una especie de ficción de que cayó un meteorito del techo y al Papa le cayó un meteorito. Y es interesante porque la obra, ¿cómo se llama? La novena hora. ¿Y saben cuál es la novena hora en la Biblia? Padre, Padre, Eloi, Eloi, ama sabachthani. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Cuando Jesucristo es crucificado, en la soledad más sola, como se dice en teología, hay un momento de, como pues dentro de la tradición cristiana, estaba cargando con todo el pecado del mundo, de los humanos, Dios no estuvo con él. Entonces se queda solo. Y dice, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y Catalán le pone así a esta hora. Esa es la novena hora. A la novena hora, este es Juan Pablo II, ¿sí? El Papa de ese momento.
Hoy en día sería más argentino. Un poquito, polaco. Es muy interesante porque hay una cosa que empieza a pasar con las obras de Catalán. En medio de la exposición, un grupo de derecha, conservador, católico, que en Polonia en ese momento estaban gobernando, se mete, atraviesa el cerco de seguridad, le quitan el meteorito al Papa encima y no tratan de cerrar la muestra, sino que tratan de pararlo. ¿Viste como la relación tan rara? Como si fuera, todos sabemos que no es el Papa, ni que está tentando en contra de la vida del Papa. No creo que el Papa se haya sentido ofendido, ni siquiera. No dijo nada, ni se pronunció. Pero la relación que tenemos con las imágenes es muy rara. ¿Viste como cuando el gatito, yo como que soy Karen, tengo un gato, viste que todos los que tenemos gato tengamos Karen, descubre por primera vez un espejo, se queda un rato ahí, pero cuando se da cuenta que no es otro gato, sino que es algo que no es un gato, no le diga, es un reflejo, es un espejo, la luz, bueno, no va a saber eso, pero sabe que no es un gato, se aburre y se va. Los seres humanos somos los únicos que seguimos ahí. Sí, es León Ferrari, que es una especie de, en la misma época de esta pieza, ¿no? Pero lo que trato de decir es, somos los únicos que le damos ese valor a las imágenes, ¿no? Una imagen puede afectar completamente la manera en la que determinamos nuestras creencias políticas, nuestras creencias religiosas, nuestras creencias afectivas también, por una imagen. Entonces los cristianos se fueron no a tratar de detener la muestra, porque acá Bergoglio trató de frenarla de Ferrari, con un grupeta del frente de Recoleta, trataron de desmontarla, sino que los cristianos de Polonia trataron de parar al Papa, porque estaba herido. Y no era el Papa. Muy loco eso, tierno incluso, como si fuera una persona de verdad, ¿no? Y otra pieza que se llama Dari Dari, papá, papá, padre, padre, es en el Guggenheim, llena el centro, la parte de abajo del Guggenheim, y es la imagen de un Pinocho flotando, ahogado en agua. ¡Ah! Es una risa, me río, pero es que Pinocho se ahogó. Aparte Pinocho era de madera, flotaría. ¿Por qué no? De madera, madera flota. Sí, es lo único que pienso yo cuando veo esta pieza, no mentiras. Y está ahí flotando, ahogado. Y es muy loco porque cuando la guardan, la pieza, la levantan y la meten en, tienen que levantar, hay todo un ejercicio para levantarla en vivo, para guardarla, la montan en mantas como si fuera un niño ahogado de verdad, y la ponen en una caja cuidadísimo, no es simplemente una pieza que desarman y demás. Pero una vez más se llama Padre, Padre. ¿Qué fue lo que les dije que caracterizaba, y lo vieron en las fotos, a nuestro querido Catalán, físicamente? Él es Pinocho. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Ya hay tres obras que hemos visto que tienen que ver con eso. Detrás de esto se empieza a notar que no es simplemente un chistosito. Hay una cosa fuerte ahí detrás. Es un Kiefer con gracia. Tanta gracia que vino y nos hizo una chantada acá tremenda. Ay, Dios mío, pero había que hablar de ella porque también habla de la muerte. Vino una especie de esos ejercicios neoliberales que a veces nos inventamos en el mundo del arte. El Estado argentino le compró a Art Basel la marca por $3 millones del erario público, muy bien, en la ciudad de Buenos Aires, y decidieron que íbamos a hacer embajada Art Basel. Art Basel vino durante 2 años, si no estoy mal, a hacer Art Basel Cities, se nos haría charlas, visitas, vino gente muy importante, se supone que iba a montarse una feria, el mercado de arte porteño no iba a permitir nunca un Art Basel porque no hay tanto dinero para poder lograr esos niveles, así que eso se terminó desarmando, pero sí invitaron a Catalán a hacer una obra en Buenos Aires. Esto es en Buenos Aires. Y se llamó Eternity. Catalán propuso un cementerio donde invitaba a artistas a hacer una lápida de personas vivas o personas que para ellas deberían estar en el cementerio de la tradición. Pero no era totalmente, yo creí que iba a ser muy fuerte, como críticas incluso políticas, pero no, eran más como homenajes. La gente entendió la lápida como un homenaje. El único que de hecho fue criticado en las lápidas, de las lápidas de la gente, porque la mayoría no fueron artistas profesionales. Creo que la única artista o las pocas que participaron fue Luna Paiva, que ganó el premio, ganó uno de los premios. De los premios ganó Luna Paiva. La mayoría eran artistas. Yo tengo un amigo abogado que el jefe, que es abogado también, aplicó y quedó con una obra
que le pareció divertidísima, reconceptual, voy a hacerle una tumba al mundo, entonces era un mundo, creo que es esa, encima una más y es esa, no sé, y como gente no profesional que empezó a hacer lápidas y levantarlas. Toda una relación una vez más con la muerte. La traigo simplemente para que tengamos, no sé si fue una gran obra esta, pero él convoca a este grupo de artistas no profesionales a que realicen este tipo de cementerio que no quedó fijo, que se desmontó al poco tiempo de ese lugar. Esta es una ardillita, tamaño ardilla, mesita de ardilla, ¿no? Y es muy divertida porque más allá de lo divertida que es la idea de la ardillita que se suicidó, pues como una manera de aligerar algo muy fuerte. Primero que todos los animales no se suicidan, eso es muy fuerte, ¿no? Está revólver. ¿Sí? Habla la hermana y dice la hermana que 2 semanas antes se encuentra con él, estaba atravesando un proceso de depresión y le pregunta a ella si ella alguna vez ha pensado en suicidarse. Dice que sí, que lo ha pensado, pero que nunca lo va a hacer. Y luego hace esta obra y ella siente que fue una respuesta para ella y que cuando ella la vio, estaba muy deprimida, fue catársico para ella. Porque le pareció tan ridícula la idea de una ardilla suicidándose, que al mismo tiempo se dio cuenta que ese pensamiento que estaba habitando en ella, esa especie de amor, de odio a la vida, no tenía ningún tipo de sentido. Es la mesa exactamente igual a la casa de la hermana. Hay como todo un montón de referencias, que obviamente esto se los cuento yo porque lo sé, no es importante para entender la obra, pero le añaden esa especie como de precisión, digamos, afectiva, para que comprendamos que detrás de la broma hay una reflexión, ¿no? Aparte es chiquitito, ¿no? Todo es como un escenario teatral, ahí en la mitad de la muestra, una ardillita tiernamente suicidada sobre la mesa del comedor, ¿no? Lo ridículo que es esto debería hablarnos también de lo ridículo que puede ser en nuestros términos. Por lo menos a la hermana le pasó. Es una ardilla disecada. Tiene él, insisto, no toca las cosas. Murió de causas naturales. Se suicidó. Se suicidó. Ya hace poquito leí un dato muy que me pareció mucha tristeza. Las ardillas no encuentran el 80% de las nueces que esconden. Es muy triste eso, ¿no? Es muy triste. Para los que no oyeron, Debbie dice, a mí me pasa lo mismo. Ok. Debbie, eras una ardilla al final del día. Los chocolates. A mí me parece que alguien más se los come entonces. Ellos, ¿no? En el Pirelli, se puso denso. Aparece una serie de cuerpos colocados. La relación de la muerte con la muerte de Catelán no es una cosa aislada, está muy presente en su obra. Entonces, estaba una tumba en la mitad del espacio de la galería, está ahí, ¿no? O este tipo de obra, que es una copia en cera de Kennedy, de John F. Kennedy, muerto, ¿no? Miren que no tiene zapatos. Cuando uno se acerca es muy real la figura. Y hay todo un ejercicio solemne acá. Es gracioso, siempre tiene algo gracioso, en el sentido de los pies, viste, descalzos. No gracioso de chiste, sino como algo que es disonante, ¿no? No es meramente solemne. No es un ejercicio totalmente de solemnidad, sino hay una especie de giro siempre en la obra de él, pero es profundamente... hay una pulsión de muerte muy fuerte en la obra de Catelán. Es muy interesante porque la figura de Kennedy marca un final del sueño americano que creo que sigue siendo hasta el día de hoy muy importante. El último álbum de Bob Dylan, que es una canción de 15 minutos, cuenta cómo Estados Unidos cambió completamente y totalmente después del fallecimiento de Kennedy en muchos sentidos. Muchos procesos de derechos civiles, no estoy diciendo que Kennedy fuera el genio ni nada de eso, pero muchos de los procesos civiles, de los derechos civiles que Estados Unidos estaba empezando a vivir en los años 60, se cayeron, se vinieron para abajo. Fue el momento también donde la Reserva, que fue uno de los que se sabe de Kennedy, fue uno de los pocos presidentes que dijo que la Reserva Nacional de Estados Unidos debería ser privada, debería ser pública del Estado y no privada. Los únicos 3 presidentes que han dicho eso en la historia de Estados Unidos han sido asesinados: Lincoln, Kennedy y Andrew, si no estoy mal, y son los únicos 3 que han dicho que tal vez la Reserva de Estados Unidos no debería ser privada, de los Rothschild, sino debería ser pública. Y aparte,
fue el que estaba promulgando diferentes inversiones en cultura, en el espacio, tratando de generar vínculos con la Unión Soviética en un momento de la terrible tensión de la Guerra Fría. Había como un montón de procesos históricos que se estaban moviendo que apenas desapareció, se vinieron para abajo, ni se diga Vietnam, y ni se diga Ronald Reagan después con la persecución a las drogas y con todo el racismo endémico que ha venido después en Estados Unidos después de eso. Entonces, esto es una tumba importante para por lo menos el imperio contemporáneo de Estados Unidos, que para mí se vino abajo, es como Carlomagno, este que se muere y empieza a dividirse toda la cosa, para mí es algo así, ni se diga esta pieza. Y es que es eso, tiene la capacidad de ser, pero es como eso, voy a ser políticamente incorrecto, pero lo voy a hacer muy bien y con toda, ¿no? Muy interesante porque con su galerista en Nueva York, en julio del 2001, estaba pensando una obra, de hecho están los videos tratando de pensarla, ya siendo muy famoso nuestro querido Catellán, donde iba a colocar una escultura hiperrealista de un hombre a punto de saltar de una de las torres de Wall Street. 2 meses después, pasó lo del 11 de septiembre, obviamente la idea de la gente cayendo de los edificios ya no es una idea graciosa, y no hace esa obra. Tiempo después lo invitan al Hangar Pirelli, esto es allí a las afueras de Milán, y propone estas piezas enormes, ¿no? Que es un mausoleo, vemos ahí el diámetro, el tamaño, es el avión atravesando la torre, negra, ¿no? Densa, el avión más grande que la torre misma, ¿no? Esta idea del horror y de cómo todos fuimos testigos del horror, de la viralización del horror, porque el horror siempre ha existido, la Edad Media, ha existido la Revolución Francesa, la conquista de América, pero no lo veíamos. Creo que desde la Guerra del Golfo, diría yo, pero sobre todo el 11 de septiembre, fue una cosa que todos tenemos la imagen, los gritos, el sonido, la sensación de angustia profunda de lo que estábamos viendo, del hecho casi surrealista de lo que estábamos viendo, ¿no? Horrible y al mismo tiempo interesantísimo históricamente, ¿no? Como idea de la imagen y de la viralización de la imagen. Porque el terror solo funciona, el terrorismo, a partir de eso, de generar terror. No es el acto per se, el asesinato de personas inocentes, sino las sensaciones quedan vivos. El terrorismo es sobre el que queda vivo, no sobre el que está muerto, tiene sentido, sino sobre los que están alrededor, los que vemos, y nos aterrorizamos de eso. Y perdimos y fuimos capaces de ceder todos nuestros derechos, en muchos sentidos, en Estados Unidos ni se diga, de control al Estado, por miedo. La seguridad y la libertad les importó muy poquito en ese momento y se cedieron un montón de cosas que hasta el día de hoy ha sido difícil remontar. En ese sentido, la relación de Catellán con el poder sí es divertida, pero también es muy interesante, ¿no? ¿Qué significan 2 policías blancos, ¿no? Con nombre Jeffrey, no me acuerdo cómo se llama el otro, que se parece a un autorretrato. Siempre hay como una figura donde él aparece allí. Esta pieza que son 2 esculturas hiperrealistas y reales. De hecho, yo vi, era de los Mugrabi, los coleccionistas estos famosos de New York, ¿cómo se llaman? Los iraníes, los colombianos. Son de barranquilleros de ascendencia famosos, los dueños de todos los Warhols. No. Ustedes las voy a separar, son mis socias. Dios mío. Flor, devuélvete. No. Puede ser. Las monedas en el cinto, todos los objetos de los policías son realistas, son reales, perdón, no realistas. La pistola, el bolillo, los bolsillos tienen la billetera y si le sacas la billetera, tiene todos los documentos. Son completamente realistas. Los cordones de zapatos, las medias, los calzoncillos, todo. Todo es totalmente real. Porque la relación de Catellán con el poder es complicada, ¿no? Y hace cosas que son muy polémicas y que mucha gente cree que es un elogio o una celebración de esto. Porque como es chistoso, no estamos acostumbrados a reírnos de lo que es importante. Pero tal vez la risa es una buena manera de entender que hay algo absurdo en esto. Estas son las 3 manos, ¿no? El gesto fascista, conocido nazi, que obviamente termina llevando su máximo esplendor al frente de la Bolsa de Valores de Milán. Entonces, al frente de la Bolsa de Valores de Milán, es un fuck you, una pistola, decimos en Colombia, no sé cómo se dice acá, pero no es una pistola, es realmente una mano haciendo el gesto fascista que se le rompieron los otros dedos.
Eso es lo divertido. ¿Vieron? Si uno supera el chiste, esta es la obra perfecta para superar el chiste con Catelán. Uno diría, hay un fuck you. No, no, no. Es una mano que estaría así. De hecho, si nos acercamos nos damos cuenta que los dedos están cortados. Es el gesto fascista frente a la Bolsa de Valores de Milán. Entendemos más o menos por dónde va la idea, ¿no? Pero se le rompieron, es una ruina. Y solo queda ese, ¿no? Porque detrás de este gesto fascista está eso un poco. ¿Viste? A todos nosotros un poquito también. Y bueno, tal vez la obra más polémica de Catelán, que es Him, él. La primera vez que la montó fue frente al gueto de Varsovia. Se miraba a lo largo, por medio de una rendija, como la que están viendo ahí, y allá, a lo lejos, una figura de lo que parecía ser un niño pidiendo perdón, arrodillado, y es Hitler. Entonces, cuando Catelán, esta sí la hace una entrevista que lo hizo en vivo, y dice, a mí lo que me sorprende con Hitler es que yo no lo viví, yo ya había nacido, todo se ha terminado hace mucho tiempo, cuando yo nací, pues todos tenemos la imagen de este ser como el monstruo más espantoso, ¿no? Y sigue siéndolo para todos nosotros, es el monstruo más espantoso de la historia nuestra. Contaba el coleccionista que lo compró, que la puso en la casa, y la nena que tiene 6 años y que no tiene ni la menor idea quién es Hitler, cuando la vio se asustó terriblemente, porque es ominosa. Suele siempre estar colocada de rodillas contra una pared, de tal manera que uno tiene como espectador que iría a hacer esto. La segunda vez que la colocó rezando en la iglesia católica de la Catedral de Varsovia. La iglesia católica y ortodoxa se enojaron terriblemente. ¿Cómo es posible? Y la sinagoga dijo, sí, no, ¿cómo es posible? No, ustedes fueron colaboracionistas. Él venía a rezar, no vino a Varsovia a rezar, pero en Berlín, era católico. La iglesia católica fue colaboracionista durante la Segunda Guerra Mundial del régimen nazi. La iglesia luterana también, ¿eh? Todos los cristianos fueron colaboracionistas. Entonces es muy, muy fuerte porque coloca el dedo en la llaga, coloca un dedo y nos hace una pregunta que es incómoda hacer, pero que está bueno que nos la hagamos. Yo hace poquito hablaba de una cuestión con un amigo y decía, no, qué feo, porque está como todo pasando algo en Colombia, qué sé yo. Decía, bueno, pero por lo menos estamos discutiendo cosas que nunca se habían discutido. Está bueno a veces poner en tela de juicio algunas cosas y no de aceptar todo como siempre ha sido y como tiene que ser. Y me parece que estas obras de Catelán ponen el dedo en la llaga en una Europa que uno dice, ay, pero ya pasó. No, no pasó. En Italia volvió a ganar el partido nazi de ultraderecha. La ultraderecha no cede. Le Pen está a punto de ganar en Francia otra vez. Y no estamos hablando ya de ideales políticos, son antisemitas, racistas, homofóbicos. Es terrible. Estos son otros, ya no es una pelea política, es una pelea de, che, se supone que habíamos superado eso. Como humanidad nos habíamos unido y decir, esto está mal, no vamos a volver a hacer esto, ni va a volverle a pasar a nadie esto. Pero pareciera que no, que ese fascismo está ahí todo el tiempo al borde de brotar en algún lado. Otro filósofo italiano, Agamben, dice, la contracara de la democracia siempre es el fascismo. Pareciera que están ahí en una moneda que todo el tiempo está de canto a ver de dónde, qué lado cae, ¿no? Volviendo al sentido del humor y al mismo tiempo no, aparece esta pieza que se llama La revolución somos nosotros, y es la figura del artista un poco más chiquito, él colgado de un traje de fieltro. La referencia tal vez no la comprendamos, es a Joseph Beuys. Joseph Beuys, famoso artista alemán, sus trajes de fieltro usados por él luego se volvían obra de arte, una especie de reminiscencia y de recuerdo o evocación del proceso terapéutico que él proponía para los espectadores. Y Catelán se hace su copia de sí mismo allí como una especie de autorretrato y te mira. Y es una mirada graciosa, pero un poquito intrigante, ¿no? Es como un artista que puedes coleccionar, pero también es una pregunta que siempre la vemos en la Rubel, porque cuando vamos a Miami siempre está allí, en el Rubel Museum, y se parece mucho a un amigo nuestro. Sí, Gonzalo. Se parece a Gonzalo. Ya él lo admite. Soy yo, dice. Y sí se parece un poquito, bastante. Pero la mirada es intensa, es una mirada complicada esa. No es una mirada fácil. Es una mirada de, sí, me tienes acá coleccionado, pero yo no estoy tan sometido. La revolución somos nosotros, dice él. ¿Viste? ¿No? Somos nosotros la revolución. ¿No? Son 1000 máscaras de... Porque esa es la manera, esa es la razón por la cual Catelán nunca está. Porque si está, es atrapa.
Lo que está se puede atrapar. No hay nada más fácil que atrapar lo que está. No puedes atrapar lo que no está. Por eso siempre está en fuga, siempre está huyendo. Se da cuenta que un artista que pelea contra el sistema y que pone en juicio ese sistema y que lo cuestiona, tiene que huir, porque si no lo van a atrapar. Y la manera de atrapar el sistema del arte al artista no es meterlo a la cárcel o censurarlo, es volverlo famoso. Esa es la manera. Lo peor que le puede pasar a un artista en muchos sentidos es la fama, ¿no? El dinero y el éxito es terrible y la fama mucho peor, mucha, ¿no? Entonces él tiene que huir todo el tiempo, ser un poquito escurridizo, ¿no? Mini-me, Ay, me encanta esto. esta es Mini-me. Y también nótese como siempre se presenta a sí mismo como un niño, ¿no? No es, hay muchas esculturas, hay una que es él en un triciclo, no la traje porque no puedo traerlas todas, pero es él en un triciclo que se mueve por el espacio. Un niño, pero versión él, con su carita y su nariz, moviendo sobre el espacio, una especie de Pinocho, que quiere ser un niño de verdad, ¿no? Convencer al curador o al dueño del museo que tienes que hacer un hueco en el piso, ¿no? Tienes que romper un piso para poder hacer la escultura, ¿no? Y él sale, estaba debajo de todo. Hola, ¿qué es de nuevo, viejo? ¿Viste como Bugs Bunny? Sale del suelo, hacerte una bromita, y en la broma, hacerte pensar un poco, ¿no? Yo no sé si a ustedes les gusta, a mí me encanta el stand-up, no me gusta el stand-up argentino, me gusta mucho el stand-up norteamericano, porque el stand-up norteamericano se generó como una forma de arte de la disidencia política y social en Estados Unidos. En los años 60, la gente queer, las mujeres y los negros, los afroamericanos, utilizaron el stand-up para hacer una crítica al status quo norteamericano, ¿no? Stephen Pryor y demás. Y creo que son grandes comediantes y grandes artistas. Y es la noción de que detrás de esa comedia se pone en juicio, por medio del humor, eso que quedamos por sentado, que es natural y normal. El sentido del humor nos ayuda a hacer vibrar un poquito los esquemas que nos rodean y nos atrapan, ¿no? Su última obra, supuestamente, fue esta pieza, que una vez más es Catalán, y nadie sabe cómo logra lo que logra, no solamente con sponsors, sino que tiene realmente un poder de convencimiento muy particular. Le pide al Guggenheim hacer una gran retrospectiva, y dice, pero no la voy a poner en las paredes, voy a colgar todo el techo. El estudio de ingeniería que tienen que hacer para resistir todo, aparte no todas las piezas son de colgar, solamente la del caballo, entonces tienen que inventar sistemas nuevos, se inventan un aparato, hay un grupo de ingenieros que se sostienen en diferentes puntos del techo, es bastante complicado, tienen que ir levantándolo por piso desde abajo, y le cuelgan nuevas cosas y van sumando. Y lo interesante es que la curadora del museo le dice, bueno, vamos a hacer esto, pero tienen que ser originales. No quiero copias de artista. Si hay riesgo, que sea verdadero riesgo. Y lo que cuentan es que le mandan cartas a los coleccionistas y pidiéndole la obra, porque eso pasa mucho, ¿no? Que te piden una obra para una exposición, si tú sos coleccionista, y le des para una muestra no convencional de Catalán en el Guggenheim. Y le daban la obra, vente pagando los seguros y demás. Luego llegaron los coleccionistas, era como, Dios mío, que esta cosa ahí flotando y colgando. Ah, mira, está la valla publicitaria. No me he dado cuenta de eso. Está la valla publicitaria, hasta el Pinocho, están todas, hasta el Papa, allí flotando, tuvieron que hacerle un piso. Trataron de hacerle la decisión de que fueran nudos de este tipo de cuerda, es elegida, todo un estudio para que visualmente se viera más burdo, que no se viera no querían hacer algo perfecto, querían hacer algo como de desmontar de carpa de circo, ¿no? Y todas las piezas quedan allí suspendidas en el espacio, colgaditas, ¿no? Imágenes, fotografías, cuadros, ¿no? Ahí está las diferentes, Lucio Fontana que compra él y luego las interviene. Él interviene, viste que Fontana hace un hueco a la tela y les hace el zorro. Hay dos ahí. Te reíste. Es muy bueno. Bueno, es un buen chiste en la historia de arte, ¿eh? Otra vez así. En fin. ¿Qué pasó? No paran las demandas en Catalán. Mauricio Catalán enfrenta una demanda millonaria por parte de un colaborador. El artista italiano, autor de Comediante, o sea, nuestro querido Mauricio Catalán, La banana pegada con cinta en una pared, es demandado por el francés Daniel Drouet por unos 4,5 millones de euros por los derechos de autor de una serie de 9 obras. Drouet contra Catalán, la batalla por el arte conceptual llega a los tribunales. Un veterano escultor francés reclama que se reconozca la autoría de varias esculturas que realizó para el cotizado artista italiano. ¿Quién obtiene el crédito por el arte conceptual? Dentro de la sala del Tribunal de París,
donde un escultor está luchando, luchando con la galería, la galería está luchando, está luchando contra la galería por el reconocimiento de la obra de Mauricio Catalán. Hay una mala traducción ahí. Daniel Druet está demandando a la galería de Catalán para reclamar la autoría de 9 obras del artista. ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan que les dije que no hacía sus obras? No las hacía manualmente. Encomendaba. Esa es la gran pregunta del millón. Y me parece interesante esa pregunta. Yo tengo una respuesta muy automática, que le doy la razón a Catalán. Las obras para mí son de Catalán. Ahora bien, entiendo a este hombre, porque es un escultor, es un artesano impecable, es el que hace las esculturas, que de hecho hizo una última obra él, esta es obra de él, porque él dice que Catalán es esta y los huevos son los demás, porque nos trata así, como él es una especie de huevo que se va a comer a los otros huevos, es toda una interpretación de Catalán el malvado, pero está muy bien hecha esta obra, parece una obra de Catalán, y lo demanda. Y para hablar, y esto ya para cerrar un poquito la clase, me parecía linda esa reflexión, también para entender la obra de Mauricio, y que tiene que ver con el barco de Tebas, ¿qué? Con el Argos, el barco de los argonautas, que es una paradoja que se dio en Atenas. ¿Por qué pasó? El barco, el Argos, era un barco muy importante, muy famoso, que duró mucho tiempo, y que fue utilizado por Teseo en varias de sus aventuras. El barco vivió mucho tiempo. Lentamente, el barco se le iban dañando piezas, y la iban reemplazando por piezas nuevas. Los remos se deterioraban y ponían un remo nuevo. Llega un punto a tal que es que ya no hay ninguna pieza original en el Teseo final, en el barco Argos final. Entonces la pregunta en Atenas, era una pregunta real entre los ciudadanos de Atenas, es, ¿realmente ese es el barco de Teseo o es otro barco? ¿Es eso el Argos o ya no es el Argos? Porque ya no son las piezas originales. ¿Qué responderían ustedes? ¿Me entendieron lo que pasó? Sí. Se fue pónganle que ustedes tienen, no sé, un auto, un Renault 4. Un Renault 4. No, esa es más difícil. Es más difícil. Un Renault 4 es un objeto inanimado. Y el Renault 4 un Mustang para que sea más cool. Un Mustang, y el Mustang de los 60 lo van renovando lentamente, desde los años 60 lo cuidan, lo protegen, lo sacan a desfiles y demás, y a medida que se va dañando, le van cambiando piezas, el carburador, todo el motor lo cambiaron, las chapas la cambiaron, los espejitos se rompieron, le pusieron nuevo, todo lo han ido cambiando. Hasta que llega un punto donde ya no queda en ese auto ninguna pieza original de los 60. ¿Sigue siendo el mismo auto o ya no es el mismo auto? No es el mismo, pero es. Entonces el Argos ya no era el Argos, pero lo seguía usando Teseo. Ah, ustedes dicen que no, mira vos, qué reaccionarios. Yo creí que iba a decir que sí. El barco, el Argos, le pasó lo mismo. ¿Ya no es el Argos? ¿Sigue siendo el Argos o no? Yo no sé, pregunto. ¿Quiénes dicen que sí? Alzan la mano acá. Levántenla, tranquilos, no hay pregunta. Es una paradoja, no hay respuesta correcta. Es el Argos, pero no es el mismo barco, pero el barco es al Argos. Ah, ¿son cosas disímiles? Es una pregunta, es una división filosófica interesante esa, Mariana. Ahora bien, les pongo otra idea. Resulta que a medida que se fuera, esto ya es ilusorio, imaginario, hipotético, a medida que se fue desarmando ese barco original de Argos, y fueron cambiándole pieza por pieza, alguien fue recogiendo las piezas que iban sobrando. Y reconstruyó con las piezas originales otro Argos. Y llega un día ante Atenas y dice, acá está el Argos verdadero. Y Teseo, arriba del Argos, es su barco, dice, no, pero este es el Argos. Dice, no, este no es el Argos. Le cambiaste todas las piezas, el Argos es este que tengo yo. Yo recogí todas las piezas originales y lo reconstruí. ¿Cuál es el Argos? El de Teseo. ¿El de Teseo o el del otro? Esta es la paradoja. Esta es la paradoja. Es divertida esa idea, ¿no? ¿Quién es el autor? ¿De quién es la obra? Es lo mismo que las mujeres que salen sin estética. Sí, pero digamos que nosotros que los seres humanos creemos en un alma. Yo pienso muchas cosas con respecto a esto porque la he tenido rebotando. Yo creo que por lo menos en la obra de Catalán, ¿no? Los dos son el Argos. Yo creo que el Argos son los dos barcos. Yo creo que el barco no es un barco, sino es la relación que tenemos con ese barco. Y que el Argos es todo eso y lo demás. Vale las dos para cada uno.
La pregunta ahí no es por la autoría, la pregunta es monetaria. El Estado francés, esto fue en julio, acaba de salir, hace 4 meses, la justicia le da la razón a Mauricio Catalán contra Daniel Drouet. No le tuvo que pagar nada Catalán a Drouet, y la justicia es muy interesante porque lo que dice es, si bien Catalán no tocó las piezas, es evidente que la intención y que la manera en la que esa pieza se dispone en el espacio, esto lo dicen los abogados, aparte los jueces. Los jueces dicen, la manera en la que se puso el Hitler contra la pared en Varsovia y toda la relación de ese objeto con el lugar fue de Catalán. Así él no es. Y aparte, al señor no es que lo hizo como un esclavo, le pagaron un sueldo como un fabricante de esculturas, un trabajo artesanal. Pero la autoría de la obra es de Catalán, porque la obra no es el objeto. Y el Estado ya se da cuenta de eso. La obra no es el objeto. La obra es la relación que tenemos con ese objeto. Eso es muy genial. Sí. Hace muchos años, por eso. Sí, es una discusión muy importante en la historia del arte. ¿Cómo dijiste tú? Es maravilloso. Es maravilloso, sí. Sí. Te ves muy genial ahí al lado del Crispín. Pareciera que fuera tu pensamiento que está saliendo. Pero sí, sí, sí. Es maravilloso porque ¿saben qué pasa? Alguien citó, perdón, ya terminamos. Alguien citó al principio de la clase, fuiste vos, los NFTs. Y está empezando a pasar eso. ¿Qué pasó? Compraron un dibujo de Frida Kahlo en $1 millón, un millonario mexicano, un coleccionista, y lo volvió NFT y le prendió fuego. Ya no existe más ese dibujo. Ahora bien, ¿qué pasa con el NFT? Y esta es la crítica que yo tengo y la voy a resistir hasta el día y final. La lucha ahí no es por la autoría del artista. El que se queda con la obra es el mercado. Porque para lo único que sirve un NFT es para certificar la propiedad de un dueño, no del artista, de un dueño. ¿Sí me hago entender? El NFT es muy complicado. Es un nuevo sistema, luego después es muy complicado. Es un sistema de certificación digital. ¿Viste que las imágenes digitales, todos los objetos digitales se pueden copiar y pegar? Porque es la lógica de Internet. Se inventaron un sistema que te permita tener el original, que no se puede copiar. Y lo que está pasando es que ahora hay artistas que ya fabrican las cosas digitalmente, entonces no pasa nada, porque ya están en formato digital, pero lo que está pasando es que ahora están tratando de digitalizar las obras que existen en el mundo, analógico, las pinturas y demás, y al digitalizar, pareciera que hay una doble autoría. La doble autoría sobre la imagen digital de esa imagen, de esa obra, y sobre la obra misma. Y la pregunta que son estos seres humanos locos que prenden fuego a las piezas en la vida real, es como si una cosa reemplazara a la otra. Solo puede haber una. Entonces, si la versión original es digital, el mundo real no puede existir y por eso le prenden fuego. Es una pregunta interesante, pero la pregunta que tenemos que hacernos ahí es distinta. Aquí, y ya para cerrar, lo seguimos charlando ahorita con un vino y ustedes me mandan mensajes, es ¿dónde se ubica la discusión? En el caso de Catalán, la discusión se pregunta sobre el autor y sobre la relación entre autor y espectador y sobre la posibilidad de reflexión de la obra. Ahí ganó el arte. En este fallo ganó el arte porque el jurado de Francia dijo, lo que importa es la obra, es esa potencia reflexiva que la obra tiene, no el objeto como tal. Es interesante eso, ¿no? La otra pregunta con los NFTs va por ahí, pero por otro lado. Y es una derrota ante el mercado, me parece muy, muy complicado. Así que bueno, lo dejamos por ahí. Vamos a ver si hay alguna pregunta, porque no, se me alargó mucho porque me demoré un montón en empezar. ¿Dónde están todos? Ahí están. Hola a todos, ¿siguen por ahí? Espero no haberlos aburrido. Ahí están, Gustavo. ¿Hay alguna pregunta, comentario? Creo que sin Drouet la obra existe, ¿sí? Eso fue una de las cosas, Gustavo, que dijeron. Una de las cosas que dijeron en el gobierno, en la corte es, si Drouet no existía, la obra seguía existiendo. Para que exista se necesitaba Catalán, ¿no? Mugravi, gracias, Cecilia Rosler, los Mugravi.
los coleccionistas, estos dueños de obra. Las ardillas terminan encontrando la comida de otras, así que se ayudan a... ¡Ay, esto es muy tierno! Se ayudan unas a otras dentro de su falta de memoria. ¡Ay, viste! Por eso David necesita tanto gente alrededor. Le ayudamos a encontrar los chocolates. ¡Ay, es muy lindo eso! Gracias, Gustavo, no sabía eso. Muy bien. Claro, porque todas se esconden todo por todos lados, por eso... Claro. Hay muchas ardillas en Central Park y es eso, ellas se esconden, después no se acuerdan dónde pusieron nada, pero terminan encontrando las de otras, así que... Es como una comunidad de olvidadices. Sí. Así que bueno, muchas gracias. Qué bueno ese dato, me tranquiliza, puedo ir a dormir tranquilo. Y nos vemos la próxima clase con Chicago. Muy bien. Un beso, un abrazo, cuídense. Adiós, chao. Chao, gracias. Uy, se me alargó, qué vergüenza, perdón. No vuelve a pasar, perdónenme, adiós. Tessy, chao, un besote. Chao, Silvia. Roberto. ¿Cómo van los lobatos? Chao, Adeline. Adeline. Adiós. Hasta luego.